Que Dios le bendiga, hermanos. Habíamos hecho un parón hasta ahora, el domingo pasado, por los bautismos que habían en la iglesia. Así que hoy vamos a seguir con la serie La Salvación. La salvación es del Señor. Estamos en la 9ª parte. Así que hoy el subtítulo de esta serie La Salvación es del Señor es Guerra Espiritual. No ese tipo de guerra espiritual que la gente se mete con el hombre fuerte del Santa Coloma y le ata y le desata y empieza a pelearse con demonios que no ven y esas cosas. No ese tipo de guerra espiritual que la Biblia no habla. Es una guerra espiritual que es invisible, pero ocurre en lo espiritual. Algo que nosotros no podemos ver, pero que es puramente real. Antes de seguir, voy a intentar hacer un repaso de lo que estuvimos mirando el domingo pasado, el otro domingo, sobre esta serie. En la última predicación estuvimos hablando de cómo los hijos de Israel fueron bautizados en Moisés, ¿vale? No sé si tuvieron tiempo para mirarlo tranquilamente, que en el capítulo 14 de Éxodo, los hijos de Israel fueron bautizados, cruzaron el Mar Rojo y fueron bautizados, según 1 Corintios 10, que fueron bautizados en Moisés, que es una representación de lo que pasa cuando uno es liberado de la esclavitud, del pecado, después de haber creído en el Evangelio. Así que cuando nosotros escuchamos el Evangelio, creemos en el Evangelio y tomamos la decisión de que queremos seguir a Cristo, uno de los mandatos de Jesús antes de subir al cielo es ir predicar el Evangelio, hacer discípulos y bautizando a esos discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es la gran comisión que Él dio a sus discípulos. Por eso que todo creyente, después de haber una persona que ha creído en el Evangelio, tiene que seguir el siguiente paso, que es bautizarse en el nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y permanezca en el Señor hasta el día que Cristo vuelva. Así que el nuevo creyente es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aunque los hijos de Israel, hermanos, fueron bautizados en Moisés, pero antes, mientras que ellos estaban en Egipto, aunque vieron la mano poderosa de Dios en Egipto, hasta en el momento que estaba en el desierto, cruzaron el Mar Rojo para llegar al otro lado, porque los egipcios le estaban persiguiendo. Aunque vivieron todo lo que Dios hizo en Egipto para sacarle de Egipto y de todo el momento que ellos tenían necesidad, algo muy frecuente pasó con ellos. Se quejaban por todo. Tenían necesidad de agua, se quejaban. Eso es algo que es muy frecuente con nosotros mismos, los cristianos, no solamente los del mundo. Nosotros los cristianos tenemos la tendencia de quejarnos mucho. ¿Por qué a mí eso? ¿Por qué me pasa a mí eso? ¿Por qué no a ese? ¿Qué he hecho yo para merecer eso? Pensamos que tenemos las cosas buenas porque lo merecemos. Y cuando nos vienen cosas malas, pensamos que no merecemos tener esas cosas malas. Y eso es equivocado. Es una gran equivocación. Porque las cosas buenas que tenemos no es porque lo merecemos. Es pura gracia y misericordia de Dios. Y las cosas malas o fuertes que nos ocurren a nosotros sigue siendo la voluntad perfecta o permisiva de Dios. Así que después de que Dios nos libera de la esclavitud del pecado y podemos ver cómo Él sigue cambiándonos cada día en nuestras vidas, un proceso llamado santificación. Él sigue guardándonos, cambiando nuestras prioridades. Aún así, cuando nos ocurren cosas malas, o como he dicho antes, o tenemos un tiempo complicado o difícil, empezamos directamente a recordar lo fácil que era para nosotros cuando estábamos en el mundo. No sé, porque cuando uno se convierte, sabe muy bien que hay algunas cosas que no se puede hacer. Como cuando te equivocas en el trabajo, el jefe te hace una pregunta. Si eres una persona del mundo, puedes mentir y librarte del castigo que está por venir. ¿Sabe?
te libras del castigo del jefe, te libras de la bronca del jefe. Pero como cristiano, uno tiene que decir la verdad. Así que cuando uno se enfrenta a ese tipo de cosas como cristiano, que tiene que decir la verdad, muchas de las veces nuestras mentes nos llevan, hoy si yo no fuera creyente, hubiera mentido para salir de eso directamente. Es como cuestionamos lo que Dios cuestionamos de alguna manera lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Así que aun que cuando nos ocurre cosas malas y todo eso, no está bien que nosotros o intentamos de reflexionar o intentar decir, hubiera sido mejor si yo no hubiera creído, hubiera salido de eso directamente, hubiera dicho una mentira y se resolvió el problema. Pero hermanos, eso es exactamente lo que hacían los hijos de Israel en Egipto. Dios les había sacado con mano poderosa 10 plagas en Egipto, mató a los primogénitos de los egipcios, les sacó con brazos fuertes, les hizo salir con mucha riqueza de los egipcios. Llegaron al Mar Rojo, Dios abrió el mar en dos, pasaron por tierra seca entre medio del mar. Al otro lado del Mar Rojo empiezan a quejarse. Señor, ¿por qué? Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Santiago dice que si alguno puede tener dominio sobre su lengua, liberará su alma del infierno. Esta lengua es difícil de ser domada, es difícil de controlarla. Las palabras que ella suelta no tienen remedio. Se van, se le lleva el viento, hace la destrucción que tiene que hacer. Por favor, hermanos, acompáñame. Éxodo 17. Éxodo capítulo 17. Éxodo 17. Vamos a leer el versículo 8 al versículo 13. Éxodo 17, de 8 a 13. Eso es el pasaje de la predicación de esta mañana. Y como os he dicho, el título es La guerra espiritual, pero no la guerra espiritual que vemos y escuchamos mucho por internet y todo eso. Éxodo 17, de 8 a 13 dice, entonces, hermanos, así empieza el capítulo, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés le dijo a Josué, escógenos varones y sal y pelea contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía, escucha bien hermanos, el 11, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba la mano, prevalecía Amalek, el 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, una roca, en algunas versiones, una piedra, y lo pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, y el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. 14 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Hermanos, para los hermanos que estuvieron aquí el viernes, que tuvimos el discipulado, tuvimos que entrar un poquito en esta lectura.
de Israel peleando con Amalek. Así que quiero que presten atención y tomen todos los apuntes que pueden y vuelven a escuchar esta enseñanza cuando ustedes tengan el tiempo de hacerlo. Hasta que apareció Amalek, el pueblo de Israel nunca había tenido necesidad de defenderse. Jamás. No tenían ninguna necesidad de pelear, no tenían ninguna necesidad de sacar espada, no tenían ninguna necesidad de salir cuerpo a cuerpo con alguien para defenderse. ¿Por qué? Porque Dios había hecho todo por ellos. Todo. Dios les cuidaba desde el principio hasta este momento. Dios causó grandes plagas en Egipto y Faraón tuvo que librar a los hijos de Israel de la esclavitud, según Éxodos capítulo 7 hasta el capítulo 13. Eso podemos ver las plagas, las cosas que Dios hizo en Egipto para que Faraón tomó la decisión de liberar a los hijos de Israel. ¿Qué hizo Dios también? Dios dividió el mar Rojo en dos, creando un camino seco en medio del mar para que los hijos de Israel pudieran cruzar. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 14. Eso es Dios obrando. Los hijos de Israel no tenían nada que hacer sobre ese asunto de la liberación, porque su salvación no era de ellos o no dependía de ellos. Como dice el título de la serie que estamos viendo, la salvación es del Señor. Es del Señor la salvación. Era del Señor la salvación de los hijos de Israel. No solamente cruzando el Mar Rojo, pero cuando los hijos de Israel llegaron al desierto de Shur, según Éxodo 13, de 22 a 27, las aguas eran amargas, las aguas de Mara eran amargas. ¿Y qué hizo? Dios hizo que las aguas se endulcieran. Enseñó a Moisés lo que Moisés tenía que hacer, que lo voy a aconsejar de leer esos versículos después. Le echó una rama en el agua, y el agua tomó el sabor correcto otra vez. Después de haber caminado 3 días en el desierto, les faltó agua. Aparte de eso, en el desierto de Sin, después de haber murmurado contra Moisés y Aarón por la falta de carne y de pan, Dios les proveó otra vez pan. Dios les dio de comer. Ellos no tenían nada que hacer, pero depender totalmente de Dios. Eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16, no lo tengo ahí en la pared, pero lo podéis apuntar para leerlo después. Éxodo capítulo 16, Dios proveó pan y codornices para ellos. Y si leemos Salmos 78, 25, David dice que ese pan que comieron los hijos de Israel es comida de ángeles. Así que Dios demostró su amor para Israel de tal manera que le dio de comer comida de los ángeles, pan que bajó del cielo, que es comida de los ángeles. No terminó ahí, hermanos. En Éxodo capítulo 17, de 1 a 7, los hijos de Israel acamparon en un lugar llamado Refidim, que significa lugares de descanso. Y el pueblo ahí tuvo sed. ¿Y qué hicieron? Como siempre, murmuraron contra Moisés y Dios les proveó agua. Dios le dijo a Moisés: coge tu vara, hay una roca ahí, dale duro a la roca, golpéalo fuerte y saldrá agua de la roca. Moisés tomó la vara, golpeó la roca y salió agua de la roca. Hermanos, no sé si lo estáis viendo, porque hasta ahora los hijos de Israel no han hecho nada para comer, nada para beber, nada para defenderse. Hablo de nada, de nada, de nada. Todo desde el principio lo había hecho Dios. Dios le sacó de Egipto. Dios le sacó de Egipto. Dios le hizo cruzar el Mar Rojo. Y Dios sigue proveyendo para ellos en el desierto. Dios sigue cuidándoles en el desierto. Quiero que entendamos eso, hermanos, que es Dios mismo que está cuidando a los hijos de Israel en todo. No tuvieron que mover ni un dedo para defenderse o satisfacer sus necesidades. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí. Pero lo más precioso
es como empieza el versículo 8 de Éxodo 17. Dice, y entonces vino Amalek contra Israel en Refidim. Refidim primeramente es lugares de descanso. Lugares de descanso. Quiero que tengamos esas definiciones o esos significados, esos nombres, mientras que vamos siguiendo. Refidim, el lugar donde acamparon, significa lugares de descanso. Pero la pregunta es, ¿quiénes son los amalequitas? ¿Quién es Amalek? ¿Por qué Amalek vino a pelear con Israel? Eso es otra cosa. Pero, ¿quiénes son? Los amalequitas son los nietos, o Amalek es el nieto de Esaú. ¿Sabemos quién es Esaú? El hermano gemelo mayor de Jacob. ¿Y sabemos lo que hizo con Jacob Dios? Dios cambió el nombre de Jacob a Israel. Israel y Amalek son hermanos. Amalek es el hermano mayor, el gemelo de Esaú, descendiente de Esaú. E Israel es el hermano pequeño, Jacob, descendientes de Jacob. Primeramente, Génesis 25, 23, nos dice que antes que naciera Esaú y Jacob, Rebeca, la madre de ellos, tenía tantos dolores en el vientre, porque los niños se estaban peleando antes de encontrarse en Refidim. La batalla había empezado desde Esaú y Jacob, estando en el vientre de Rebeca. Así que Rebeca oró, Dios, por favor, ¿qué me pasa? Génesis 25, 23 dice, Dios le contestó, le dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Hermanos, quiero que agarramos eso. El mayor servirá al menor. Los amalequitas son hermanos o descendientes de Esaú. Los israelitas son descendientes de Jacob. Y Jacob y Esaú eran gemelos, hermanos del mismo padre, de la misma madre, de la misma matriz, pero nació Esaú primero y Jacob nació segundo. ¿Qué significa eso? Eso tipifica que la carne y el espíritu, porque aquí Esaú o Amalek representa nuestra antigua naturaleza. ¿Qué éramos antes de conocer a Cristo? Es lo que representa Amalek, el hermano mayor. Todos nosotros, los que no son convertidos, tienen solamente una sola naturaleza, que es la naturaleza caída. Por eso que la palabra dice que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Todas las cosas viejas ya pasaron, no es que ya se eliminaron, ya pasaron. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Adquirimos una nueva naturaleza en Jesús, que se convierte en el hermano pequeño. Pero ¿qué dijo Dios a Rebeca? Cuando Rebeca le preguntó en Génesis 25, 23, le dijo que el mayor, que es la antigua naturaleza, servirá al menor. Que cuando uno se convierte a Cristo, su antigua naturaleza pecaminosa tendrá que someterse a la nueva naturaleza divina que proviene de Dios. Esaú tenía que servir a Jacob. Amalek tiene que servir a Israel. Eso tipifica que la carne y el espíritu, porque la naturaleza pecaminosa es enemigo de Dios para siempre. Nunca la naturaleza pecaminosa, la antigua naturaleza que cada creyente tenía antes de conocer a Cristo, según Romanos 8:7, nunca esa naturaleza puede someterse a Dios. Amalek aquí representa la carne, que es nuestra naturaleza pecaminosa, que es como el hermano mayor de la nueva naturaleza que adquirimos cuando creemos en el Evangelio.
Lo estoy repitiendo para que lo agarramos, hermanos. Ambas naturalezas están en guerra siempre en la vida de un creyente. Siempre. La antigua naturaleza está siempre en guerra con la nueva naturaleza. Por eso que Pablo gritó, ¡ay! ¿Quién me librará de este cuerpo? Eso que quiero hacer no lo hago, pero lo que no quiero hacer, eso mismo hago. No sé si ustedes han tenido esta batalla alguna vez, pero yo lo tengo. No sé si hay alguien que es tan perfecta de tal manera que no tiene que pensar para hacer una cosa, no tiene que luchar para ceder al pecado o tomar la decisión de confiar en el Señor para ser liberado de pecado. Eso es la guerra espiritual que cada cristiano tiene que batallar todos los días en su vida. ¿Miento o no miento? ¿Fornico o no fornico? ¿Robo o no robo? ¿Amalek domina o la nueva naturaleza domina? Es una decisión, es una guerra continua desde el momento que uno toma la decisión de seguir a Cristo. Pero los que no son creyentes, los que no han creído en el Evangelio, no tienen esta guerra espiritual porque Amalek ya domina su vida. La antigua naturaleza, la naturaleza pecaminosa ya está en control de sus vidas. Ellos no necesitan tener ninguna guerra, no, porque la antigua naturaleza controla su día a día. Por eso que para ellos robar es normal, mentir es normal, adulterar es normal, fornicar es normal, odiar es normal. No sienten ningún remordimiento, no sienten ningún arrepentimiento cuando hacen algo malo. Pero un creyente tiene que pelear esta batalla continuamente. Seguimos. Que ambas naturalezas están en guerra siempre en un creyente. Es una guerra que empieza en el momento que uno toma la decisión de seguir a Cristo. La naturaleza pecaminosa está en contraoposición a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Está siempre en contraoposición. Quiere que la obra que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de uno pare. Cuando uno cree en el Señor, la persona queda justificada. Escuche bien. Dios le declara inocente de todos sus pecados y esta persona recibe la salvación que es un regalo de Dios. Israel ha estado recibiendo todo gratuitamente de Dios. No han tenido que hacer nada para defenderse. Cuando uno escucha el Evangelio y cree que vale, eso sí que es cierto, yo voy a seguir a Jesús. Ser justificado, ser perdonado por nuestros pecados no depende de nosotros, no somos nosotros quienes nos perdonan. Es Dios que hace la obra de perdón, de justificarnos, de considerarnos perfectos. Es Dios que se encarga de la obra de ir quitando cosas y nos ayuda a quitar aquellas cosas que están en nuestras vidas, llevándonos a la perfección, a la imagen de Jesús. Hay cosas que veremos más adelante que dependen de nosotros, pero en nuestra salvación depende del Señor. Es Él que provee la salvación. Es Él que nos guarda hasta el final. No somos nosotros que nos podemos guardar. De la misma manera que Dios cuidaba a Israel, hasta llegó el momento que Israel tuvo que enfrentarse cara a cara con Amalek. Cuando cree en el Señor, la persona queda justificada. Dios declara inocente a todos los pecados que tiene esa persona en su vida y le regala la salvación que es totalmente gratuita. Hermano, escucha bien. Después de haber creído, hay un proceso llamado la santificación, que es el Espíritu Santo obrando en la vida de la persona. La santificación es el proceso de esta guerra que tenemos. Porque hay cosas que tenemos que dejar en nuestras vidas, que depende de nosotros si las soltamos o no las soltamos. Dios nos ha salvado, Dios nos está santificando, Dios nos está limpiando. Como el pastor Uribe hizo una demostración la otra vez con el vaso, con el té y el agua que se echó. Puramente el proceso de la santificación. Cuando uno cree en el Señor Jesucristo, el pecado es arrancado, olvidado, perdonado. Y la persona tiene que llenarse del Espíritu Santo. Pero imagínense que la persona que es el vaso decide poner un tapón en su vida para que el Espíritu Santo no le llene.
¿acaso saldrá esos rastros de pecado que está en su vida? Jamás. Permanecerán ahí. Pero si la persona está abierta para que Dios le llene más, la persona demuestra que quiero de verdad que Dios me llene. Tú le ves estudiando la palabra, orando, compartiendo su fe con otras personas. Ves de verdad cómo el Espíritu Santo le está haciendo aborrecer el odio, aborrecer la envidia, aborrecer el celos, aborrecer la codicia. Y la persona pone en su posición, toma la decisión que no voy a pecar y clama a Dios que ayúdame. ¿Qué pasa? Eso es el proceso de la santificación, que el Espíritu Santo está obrando en la vida de la persona. El Espíritu Santo emprende una batalla dentro del creyente, limpiando toda huella de pecado en la vida del creyente. ¿Para qué? Para hacer que esta persona sea semejante a Jesús. Por eso, hermanos, un creyente puede verse un día perder su dominio propio y pecar contra el Señor. Eso es una cosa que es muy, muy terrible, en el sentido de que pensamos que cuando nos convertimos somos perfectos. Somos perfectos. Pablo dijo, si alguno piensa que está firme, mira que no caiga. Si no me equivoco, está en 1 Corintios, no sé si es 8 o 10. Pero que si alguno piensa que está firme, que mira que no caiga. ¿Qué significa eso? En la vida de un creyente hay batallas. Y algunas de estas batallas las vamos a perder. No porque Dios es débil, pero nosotros cedemos a perder esta batalla, porque somos humanos. Jesús dijo que los 10 mandamientos, uno de los 10 mandamientos es que no fornicarás. Que es el mandamiento número 7. No fornicarás, que no tenemos que fornicar. Pero Jesús dijo que solamente mirando a una mujer ya es pecado. Así que podemos ver, mirando a una mujer, codiciarla en tu corazón, ya has pecado contra el Señor. Así que podemos ver que es 100% posible, pero que no debe ser, que un cristiano caiga en la tentación. Pero el cristiano tiene al Espíritu Santo en su vida, que es Él quien lo limpia diariamente. Por eso que nuestra relación continua con la palabra de Dios, nuestra relación continua en oración, nos ayuda a alimentarnos más del Espíritu Santo. Más de la palabra, más de Dios. Porque esta palabra de Dios que nos santifica, esta palabra de Dios que nos llena con el temor de Dios. Podemos saber lo que a Dios no le agrada cuando pasamos más tiempo con su palabra. Vamos a regresar a la batalla contra Amalek. Acompáñame, Éxodo 17, 9, por favor. Éxodo 17, 9. Moisés le ordenó a Josué a escoger hombres para la batalla. Moisés, Éxodo 17, 9. Moisés le ordenó a Josué de escoger hombres para la batalla. El nombre de Josué es Jesús. Espiritualmente hablando, Josué tipifica Jesús en nuestras vidas para un creyente. No está hablando de la batalla física que estaba ocurriendo. En la batalla espiritual, nuestro Josué es Jesús. Es Él que pelea, que prepara nuestras manos para la batalla. Es Él que ya dice que en el mundo tendré aflicción, pero no teméis porque ya venció el mundo. Él nos asegura que en el mundo tendremos momentos difíciles en la vida, en este mundo, pero que no tememos porque Él ya venció el mundo. Así que Josué escoge los hombres, según Éxodo 17, 9. Aquí podemos ver a un pueblo que nunca ha peleado una batalla, porque Dios siempre ha estado ahí por ellos. Y ahora tiene que enfrentarse cara a cara, no con un enemigo cualquiera, pero con su propio hermano mayor. Lo mismo ocurre cuando uno que se convierte tiene todo, no sé si, estoy seguro que casi todos los cristianos pasan por lo mismo, que cuando uno se convierte, parece que ya estamos en el paraíso, todo está bien, parece que si oramos a alguien que está enfermo, se sane. Tenemos ganas de predicarlas, a evangelizar al diablo. Queremos que hasta el diablo mismo se convierte. Queremos ganar el mundo para Cristo. Ahí este hambre en nosotros es Dios mismo obrando.
Vemos, Dios está haciendo todo. Tenemos el denuedo de compartir nuestra fe con personas que no conocen a Cristo. Podemos cantar, andar por la calle cantando, alabando. Es Dios obrando. No estamos haciendo nada, no, es Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha librado de la esclavitud. De la misma manera que los hijos de Israel tenían todo lo que necesitaban, toda la comida, cruzaron el Mar Rojo, no hicieron nada, ni un dedo movieron, porque Dios estaba obrando. Hasta que vino Amalek. Nuestra vida cristiana puede ir así durante un año, 6 meses, 4 meses, 5 años, sin ningún Amalek apareciendo. Y somos contentos, súper contentos y gozosos, hasta que Dios permita que Amalek aparezca. Todo es gozo. Vemos la mano protectora de Dios en nuestras vidas cuando nos convertimos. Vemos cómo Dios abre puertas cerradas en nuestras vidas. Nos bautizamos pasando por el Mar Rojo, como hicieron los hijos de Israel. Y cuando pensamos que nos falta poco para entrar ya en la tierra prometida, aparece Amalek. Hermanos, primero quiero que entendamos el significado del comandante de Israel para liderar esta batalla. Lo que les he dicho antes, quiero repetirlo para que lo grabamos bien en nuestros corazones. El nombre de Josué, como le he dicho, significa Yahvé es salvación. En lo espiritual, Josué es como nuestro Jesús. El nombre de Josué significa Yahvé es salvación. Que la salvación es de nuestro Señor. Yahvé es salvación. Eso es la persona que Moisés eligió para ir de batalla contra Amalek. Yahvé es salvación. No olvidemos nunca quién es el comandante jefe de nuestras vidas, hermano, cuando nuestro Amalek aparezca. No olvidemos que Yahvé es nuestra salvación, que Jesús es el comandante o jefe para esta batalla en nuestras vidas. Moisés le dio instrucciones a Josué y le mandó a pelear. ¿Y qué pasó? Moisés, Aarón y Hur, ¿qué hicieron? Subieron a un collado para ver la batalla de lejos. Dice Éxodo 17, 11 a 12, que Amalek prevalecía cuando Moisés bajaba sus manos, porque sus manos estaban cansadas. Y Aarón y Hur sentaron a Moisés sobre una piedra y que representa a Cristo. Y ambos hombres sostenían sus manos. En esta historia, hermanos, Moisés representa el cristiano. Moisés representa el cristiano. Cuando la batalla es feroz en nuestras vidas, cuando nuestra Amalek aparezca, ¿qué pasa? Podemos levantar nuestras manos a Dios y vemos cómo Dios está obrando. Dios empieza a poner orden. ¿Y qué pasa? Con el tiempo nos cansamos de orar, nos cansamos de leer la Biblia, nos cansamos de ir a la iglesia, nos cansamos de predicar la palabra de Dios y empieza a prevalecer Amalek en nuestras vidas. Amalek empieza a golpear. Levantamos nuestras manos otra vez porque Amalek está prevaleciendo. Dios empieza a obrar. Pero llega un momento que nos cansamos. ¿Pero qué hace Hur y Aarón? Hur significa resplandor, según el diccionario bíblico que yo busqué. Es como blanco, la luz, que puede representar el Espíritu Santo. Y Aarón, ese sumo sacerdote. Y nuestro sumo sacerdote como cristianos, ¿quién es? Es Jesús. Pero mira dónde pusieron a Moisés para sentarse. No lo pusieron sobre un árbol muerto, lo pusieron sobre una roca. Y sabemos que la roca es Jesús. Cuando el cristiano tiene su fundamento sobre Jesús, si tus manos están cansados, siéntate sobre la roca, siéntate sobre las promesas de Dios, porque sus promesas son verdad y amén y amén y amén en Jesús. Si el cristiano, no importa lo que pasa, que tu fundamento sea Jesús, que todas las promesas de Dios y Jesús sean nuestra fortaleza, donde nosotros podemos sentarnos cuando la vida parece que nos está dejando en pedazos. Sentémonos sobre las promesas de Dios, creemos en estas promesas, que nadie nos mueve de ahí. Y el Espíritu Santo, que en esta historia representa a Hur, y nuestro sumo sacerdote, Aarón, que puede representar a nuestro Señor Jesús,
nos ayudará a levantar nuestras manos, porque la Biblia dice que a veces cuando no sabemos ni qué orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles que nadie puede ni expresar. Pero no nos rendimos. Moisés no salió corriendo porque sus manos estaban cansadas, no bajó la guardia, no dijo que no, ya está, no puedo, no. Clamó, se sentó sobre la roca. Nos sentamos sobre Jesús cuando Amalek viene en nuestras vidas. Nos sentamos sobre las promesas de Dios. Nos sentamos ahí, nada nos mueve. Y le pedimos a Dios que levante nuestras manos para que no paramos de orar, para que no paramos de estudiar la palabra de Dios. Y mientras que nuestras manos están levantadas, Israel prevalecerá. Israel prevalecerá. Tendremos la certeza de que esta batalla no la estamos peleando nosotros, pero Dios está ganando la batalla por nosotros. Pero lo seguro de los seguros, hermanos, es que todos tendremos nuestro Amalek. Eso no hay ninguna discusión. Aarón era un sumo sacerdote. Como nosotros, los creyentes, tenemos a Jesús también como nuestro gran sumo sacerdote. Urge por edificar el Espíritu Santo en la vida de una persona que nos ayude en nuestras debilidades. Nuestra guerra espiritual actual, hermanos, no es contra tu hermano en casa, ni tu hermana en casa, ni tus hijos, ni tus padres, ni los vecinos, ni tu jefe, ni los compañeros de clase, ni de trabajo, no. Nuestra guerra espiritual hoy en día no es contra carne ni sangre, como dice Pablo en Efesios 6:12. Que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha con Amalek es espiritual. Él no se deja ver, pero podemos ver su manifestación en nuestras vidas. No viene como, Amalek o nuestros problemas no vienen como los amalequitas cuando atacaban a Israel, vienen con sus lanzas y son con sus gritos de guerra. No. Lo nuestro no viene así. Es astuto. Viene con astucia. Y poco a poco nos seduce hasta que caigamos. Y ni nos damos cuenta cuando hemos bajado las manos y dejando de depender del Señor. Cuando menos lo esperamos, nuestra Amalek nos ataca. Por eso que Pablo dijo, mira que no caiga el que piensa que está firme. Hermanos, esta guerra no se gana con nuestras propias capacidades. Aarón y Hur tienen que intervenir. El Espíritu Santo de Dios y nuestro Señor Jesús, que intercede por nosotros en la presencia del Padre, tienen que intervenir para que nuestras manos no se cansan. Y así no nos rendimos de buscar o clamarle a Dios. La buena noticia, hermanos, es que esta batalla, aunque la vamos a tener todos, aunque la tenemos ya y la peleamos, lo cierto es que Cristo ya lo peleó por nosotros en la cruz de Calvario, según Colosenses 2:15, y venció por nosotros. Así que estamos peleando una batalla ya ganada de antemano por Cristo. Por eso que dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida a los libertados, los ha libertado del poder del pecado y que lleva a la muerte. Romanos 8, 1-2. No hay condenación para cualquier persona que está en Cristo, para cualquier persona que toma la decisión de poner su fe en Jesús para vivir su vida cristiana, para cualquier persona que toma la decisión de renunciar al mundo y seguir a Jesús. Aunque venga tu Amalek, no hay condenación para aquellas personas. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu que da vida los ha libertado, les ha liberado del poder de pecado que lleva a la muerte. Así que como cristianos ya tenemos victoria sobre eso.
Los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. Y si uno vive conforme a la carne, ¿qué pasará con la persona? Morirá. No tendrá victoria en su vida. No podrá ni agradar a Dios. Lo opuesto ocurre en las vidas de aquellas personas que son guiadas por el Espíritu Santo. Si uno es guiado por el Espíritu Santo, esas personas, tal como lo dice en Romanos 8 de 14 y Romanos 8, 16, que los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Porque el Espíritu mismo da testimonio a su Espíritu que son hijos de Dios. Así que si una persona en su vida diaria es guiado por el Espíritu Santo, la Biblia dice que esa persona es un hijo o una hija de Dios. ¿Por qué? ¿Y cómo lo sabe? El versículo 16 de Romanos 8 dice, porque el Espíritu de Dios mismo da testimonio a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. Así que nadie tiene que venir a decirte que tú no eres hijo de Dios, tú eres hijo de Dios. Tenemos que saber si de verdad somos hijos de Dios. Y lo sabemos muchas de las veces cuando viene Amalek para pelearse con nosotros. Cuando viene esta antigua naturaleza para tomar control de nuestras vidas. ¿A quién buscamos refugio? ¿Peleamos la batalla nosotros mismos o levantamos nuestras manos y clamando a Dios para que Él nos ayude? Como conclusión, Éxodo 17, 14, Dios hizo una promesa a Josué. Le dijo a Moisés de decirlo a Josué que él eliminará a Amalek de la faz de la tierra. Totalmente, él lo hará. Y en 1 de Crónicas 4:43, durante el reinado del rey Ezequías, Dios cumplió su promesa. Eliminó, erradicó a Amalek completamente de la faz de la tierra. De la misma manera, hermanos, Dios prometió que aniquilará a Amalek. Él lo ha hecho. Tal como dice Romanos 10:13, que Dios nunca dejará a un creyente ser tentado más de lo que puede resistir. Jamás. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podamos soportarlo. Dios nunca permitirá que Amalek o una tentación más fuerte que nosotros nos venga encima. Y si viene una tentación, es siempre una tentación a nuestra medida. Es algo que Dios mismo sabe que podemos aguantar. Y no solamente eso, Él siempre, 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 juntamente con la tentación, Dios manda la salida, la solución de eso. ¿Y qué es la solución de eso? El Espíritu Santo. Así que la palabra dice, Dios mismo dice que clámame, yo te responderé. Y en el día de nuestras angustias, Él nos demanda de clamarle y Él nos responderá y nos enseñará cosas grandes que no conocemos. Así que si estás pasando por una situación complicada en tu vida, lo que quiero decirte es que no te rindes. Recuerda que Dios nunca permitirá que seas tentado o tentada más de lo que puedes soportar. Pídele al Señor, pídele que te ayude y confía en Él y confía en la obra perfecta que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Dile a tu Amalek que mientras estás en Cristo, sus días son contados. Dile que mientras que tú permanezcas en Cristo, sus días están contados. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo promete en Apocalipsis 21:4. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Todo lo que nos ocurre ahora, que es difícil, todos los problemas, todos los ataques del enemigo, todo lo que nos pasa en nuestras vidas, la Biblia dice son temporales. ¿Por qué? Hay una promesa grandiosa que nos espera. Dios secará todas lágrimas de nuestros ojos. No habrá necesidad de llorar porque no habrá ni dolor. Todo lo hará Dios por nosotros. Es porque así es el amor de Dios. No te rindes, hermano. No te rindes, hermana. Haz lo que hizo Moisés.
hacemos esto mismo nosotros. Que cuando vienen esas batallas feroces en nuestras vidas, aunque hemos vivido tiempos victoriosos en Cristo Jesús, hemos visto la mano de Dios en todas las cosas que nosotros hemos anhelado, tenemos que estar preparados el día que Amalek viene a pelearse con nosotros. Ese día sabemos lo que tenemos que hacer. Es sentarnos sobre las promesas de Dios en Cristo Jesús. Levantamos nuestras manos e invocamos el nombre del Señor y permanecemos allí esperando hasta que Él venga a socorrernos. Nadie retrocede. Como dijo Pablo, no somos de los que se retroceden. Nosotros permaneceremos hasta el final, porque grande y fuerte y mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén.